agua allá atrás tuyo. Hola, buenas tardes. Bendiciones. ¿Cómo están todos? Acá ya estamos desde Posada, a punto de comenzar con la transmisión. Así que bueno, agradecido a Dios y a nuestro Señor por esta oportunidad nuevamente de compartir en el cuerpo de Cristo y de poder aprender un poquito más. Siempre estamos aprendiendo de nuestro Señor, así que vamos a ir orando para comenzar a medida que se van uniendo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos nuevamente por podernos reunirnos en el nombre de Él, conforme a tu voluntad, sabiendo que así tu Hijo está en medio nuestro, nuestro Señor, nuestro hermano, dirigiéndonos, liderándonos, siendo la cabeza de esta iglesia y de todas las iglesias que se congregan en su nombre, y de todos los que los respetamos como Señor, siendo la cabeza de nuestras vidas, y bueno, para así poder agradarte cada vez un poquito más a medida que fielmente nos desenvolvemos en este cuerpo de Cristo y funcionamos en la función que nos diste antes de la fundación del mundo. Gracias por esta gran oportunidad de ser parte de la Iglesia de Cristo y de poder ser dignos de ella y ser fieles en esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hola Guillermo, hola Yanis, Dios los bendiga. Así que vamos a ir con la enseñanza. Vamos a compartir la palabra ahora. Tercera de Juan 2 es el libro, es el versículo que vamos a desarrollar en esta enseñanza. Muchas veces escuché personas, ¿no? Quiero decirle que el libro, la epístola de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, está escrito obviamente a los hijos de Dios. Y muchas veces escuché a muchas personas decir, sí, pero Dios ni te habla ni nada. ¿Okay? Quiero decirle que cada vez que vos abrís la Biblia y lees la palabra de Dios, es Dios hablándote. Es el mensaje de Dios en Cristo para el que viene a creer. Y si lo querés entender, tenés que creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque puso ahí a nuestro Señor para que nuestro entendimiento sea esclarecido. Él es la luz que ha venido a iluminar nuestros corazones de parte de Dios. Así que Tercera de Juan 2 es un gran versículo que muchos de nosotros lo estudiamos muchas veces, venimos años estudiándolo, y hoy vamos a repasar un poquito y quién sabe, ver una que otra cosita más, ¿no? Leamos, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y de repente abrí la Biblia y leí este versículo y encontrá lo que Dios te dice. Tremendo versículo de la Escritura. Tremendo versículo de la Escritura. Muchos de nosotros estudiamos este versículo sabiendo que, bueno, nos transmitieron muchas enseñanzas que este versículo tenía una condición, ¿no es cierto? Un par de condiciones. Y hoy vamos a desarrollar este verso viendo que esto es verdad. Vamos a ver la condición de esto. Esta palabra amado, agapetos, tiene una connotación especial cuando está escrita. No es cualquier palabra, viene de agape, del amor de Dios, ¿no? El espiritual.
Pero acá le dice agapeto. Tiene una connotación especial cuando está escrita esta palabra. Y la vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 3. La misma palabra. Para ir entendiendo un poquito más esta palabra. Hola Analía, Dios te bendiga. Y ver y poder entender en el Señor qué es lo que nos quiere decir nuestro amado Padre y obviamente qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo vino a ser la palabra y es la palabra hecha carne, la expresión máxima de esa palabra. Entonces nos concentramos en esto, ¿no es cierto? Nos concentramos en esto. Mateo capítulo 3, versículo 17, y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, agapeto, en quien tengo complacencia. Acá está la misma palabra que vimos en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tremendo versículo. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos dice en el Señor en este versículo, un poquito más de lo que sabemos. Esta misma palabra se da en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados, agapetos de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra hacer está agregada, llamados santos. Fíjense que Jesucristo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios dice en Mateo 3:17, de Jesucristo Dios dice esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y acá te dice: amados de Dios, llamados santos. Esa es la verdadera traducción, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Eran personas, a excepción de nuestro Señor, que es una persona santa, obviamente todavía, pues está viva, que tenían una conducta. Por eso Dios decía: quien tengo complacencia. Jesucristo recién empezaba su ministerio, pero obviamente ya venía viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y creo que eso se dio durante toda su vida. Desde muy pequeño hasta la edad que falleció y resucitó, ¿no? Así que Dios bien dijo: en quien tengo complacencia. Esta palabra amado en tercera de Juan, volvamos a tercera de Juan, tiene esa connotación especial de llamar así a una persona que responde a los mandamientos de Dios, literalmente, que se conduce en el Señor. Cualquiera de nosotros puede ser llamado por Dios mismo amado. Es más, o lee la Biblia y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. El deseo de Dios es llamar a todo hijo suyo amado, fehacientemente, verdaderamente. Fíjense, vamos a ir desarrollando este tema. Versículo 1 de tercera de Juan. El anciano, Agallo, el amado, el agapeto, a quien amo en la verdad. Juan
acá el apóstol Juan, que escribe este libro, ¿no? Inspirado en el Espíritu, transmitiendo la voluntad de Dios y motivando de esta manera, porque eso es lo que hace la palabra, te motiva, ¿no? A este creyente, a este cristiano, Gallo, le dice amado, con esa connotación especial que tiene un padre orgulloso de su hijo, ¿no? Que tiene complacencia en él, porque lo amaba en la verdad, porque este tipo andaba en la verdad. Vamos a ir viendo esto. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu vida, en otras palabras, o la vida. Otras versiones dice, amado, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. Porque era amado para los hermanos en Cristo, para los fieles que mantenían ese servicio continuo al cuerpo de Cristo en el Señor, que movían la palabra, que se esforzaban en esto. Era un obrero digno y amado en la verdad por ellos, y obviamente por Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, seguramente quien encaminaba a este Gallo a dicha tarea. Fíjense, el versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí está la condición de esta connotación amado, ¿no? Andar en la verdad. Imagínate vos tener el deseo de Dios a tu favor. Andar en la verdad produce esa reacción en nuestra padre. No que no tiene ese deseo por otras personas, sino que esa connotación especial le da a las personas que se esfuerzan en el Evangelio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que se esfuerzan en el Señor, como este cristiano que fue Gallo. Y el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros podemos ser el gozo de nuestro Padre también. Imagínate vos, nosotros con todos los errores y defectos que tenemos como este cristiano, era el gozo de nuestro Padre. Y obviamente de muchos hermanos que oían del andar de este Gallo. Por eso la palabra dice que nosotros somos carta viviente, leídas y conocidas por todos los hombres. La acción es lo que manifiesta a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que manifiesta el poder de Dios en Cristo en nosotros. Jesucristo se mantuvo en la verdad siempre, y por eso Dios pudo decir de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense qué tremendo. Y lo mismo puede decir de nosotros, dice de muchos de nosotros, y dijo de muchos de los que andaban, con esa misma connotación que dijo de su Hijo, cuando nos mantengamos en el Señor. Esta palabra deseo, quiero decirle, yo deseo, otras versiones dicen yo oro, es la palabra griega eusomai, que significa ufanarse. Ufanarse es estar orgulloso, gloriarse. Fíjese la connotación de estas palabras, ¿no? Por eso dice amado, estoy orgulloso, yo deseo. Con orgullo, dice, jactarse de algo, hablar con jactancia, prometer, ofrecer, afirmar, declarar, asegurar, pedir, suplicar, desear. Tiene un buen deseo,
tiene el favor de Dios a su favor. Como quien dice, ¿no? El favor de Dios a su favor. Ya hice una rima, como quien dice. Pero nosotros sabemos que Dios no solamente tiene el deseo de muchas cosas, sino que cuando desea, también tiene la capacidad de lograr estas cosas que Él desea. A diferencia del ser humano, que desea un montón de cosas pero que tal vez no tenga la capacidad de hacerlo. Pero en el Señor tiene a favor el poder de Dios. Cuando se le dice amado, y las respuestas comienzan a aparecer. ¿Entiendes? La mayor respuesta que necesitaba el ser humano fue a nuestro Señor Jesucristo. La mayor respuesta que necesita el Hijo de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra? Hola Tony, Dios te bendiga. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La mayor necesidad que tiene un Hijo de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. Gallo sabía esto, y Juan, inspirado acá en el Espíritu, ante la conducta de Gallo, oraba por Gallo para estas cosas, para que tuviera estas cosas, ¿no? Y él tenga una vida propicia, como quien dice. Fíjense el versículo 5. Amado, nuevamente le dice. Fíjense cuántas veces le dice amado acá, ¿no? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los extraños. Fielmente te conduces. Le vuelve a decir, amado, ya le dijo 3 veces, le dijo en 5 versículos. Este hombre verdaderamente, ¿quién era este Gallo? Estudiemos un poquito acerca de este Gallo. ¿Quién era Gallo? Vamos a Hechos, capítulo 19. Leamos un poquito acerca de Gallo, ¿no? 19. Y acá, por causa estamos viendo la palabra del apóstol Pablo con muchos hermanos, y entre ellos Gallo, salta una turba, ¿no? Contraria y de parte de nuestro adversario el diablo. Y en el versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando ¿a quién? A Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Fíjense que para que la palabra de Dios diga que eran compañeros de Pablo, estas dos personas, entre ellas Gallo, de quien estamos leyendo, debían ser especiales. Eran personas que estaban brindando un servicio continuo al cuerpo de Cristo. Se estaban esforzando por tener una conducta cristiana y ser vistos y leídos por todos los hombres. Como lo era Pablo, como lo es nuestro Señor Jesucristo y como lo fue nuestro Señor Jesucristo, como lo es hoy también. Porque nosotros imitamos a Él como a nuestro Señor, como ellos imitaban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces este era el amado, este compañero fiel, aquel que acompañaba en las buenas y en las malas en el Evangelio de Cristo. ¿Tenía gana o no tenía gana? ¿Siendo tentado o no siendo tentado? Él priorizaba a Cristo. Él se esforzaba a Cristo. Hace un rato acá hablábamos con mis hijos, ¿no? Y yo le contaba que
Anteriormente a nosotros nos habían enseñado que por lo menos 15 minutos antes de la reunión debíamos estar orando en lengua, ¿no? Porque te prepara espiritualmente, vos te preparás porque tenés un compromiso. Este era Gallo era una persona que estaba preparado para servir más allá de sus emociones, de sus deseos, de sus tentaciones, como muchos de nosotros tal vez nos ocurre. Más allá de todo esto, nosotros tratamos de servir en el Señor y tener la oportunidad de ser como Gallo. Fíjense ¿a qué se le decía compañero? Veamos un ejemplo de esta palabra compañero en Primera de Pedro. Porque todo esto nos va a llevar a entender un poquito más acerca de este gran versículo, Tercera de Juan 2, ¿no? En que yace una gran promesa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. No, me equivoqué, versículo. Sí, señor. Segunda de Corintios 8 era, perdón. Segunda de Corintios 8. Suele pasar. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Esa palabra, ¿no es cierto? Para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este compañero era Gallo, compañero de peregrinación. Ahí dije bien. Así que era alguien que estaba al servicio de los santos, ¿no? Para la gloria del Señor mismo. Es lo que buscaba Gallo. Esa es la característica de ser ese compañero, ¿no? Nosotros podemos ser compañeros del Señor en su obra hoy, y compañeros entre nosotros, como era Gallo, Pablo y obviamente Juan, el apóstol Juan, quien le decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en el Espíritu, transmitiéndole la voluntad de Dios, ¿no? Pero él también en su corazón seguramente que le decía estas cosas. De su corazón salían estas cosas, pero inspirado en el Espíritu y mostrándole la voluntad de Dios, con esa connotación espiritual especial que tiene dirigirse a una persona que está sirviendo a pesar de cualquier cosa, ¿entiendes? Que permanece con ese corazón. Dios le decía: yo deseo. Y cuando Dios desea, hermano, bueno, tener todas las de ganar. Fíjense, Romanos 16. Romanos 16. Estamos viendo quién era este Gallo, ¿no? Versículo 23 dice: os saluda Gallo, hospedador mío, dice. Huésped mío, dice en otra versión, y creo que huésped es más correcto. Pablo le tenía de huésped. Pero que Pablo te reciba en casa quiere decir que este era un tipo muy especial, ¿no? Huésped mío y de toda la iglesia, porque Gallo era macedonio, ¿entiendes? Y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este Gallo aprendió de Pablo a hospedar. Uno de los servicios que Gallo transmitía a los hermanos era
el hospedarse. Por ejemplo, habíamos visto Primera de Pedro 4, ahí sí, ahora sí, vamos un poquito. Primera de Pedro 4. Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esto es lo que hizo Pablo con Gallo, y esto es lo que hacía Pablo y Gallo 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, esto es lo que hacía Pablo, es lo que hizo Pablo con Gallo, y lo que hacía Gallo, con muchos hermanos a quien prestaba servicio, ¿no? Y mayormente, dice, a los desconocidos. Pero fíjense la condición que tenía esto. El versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gallo transmitía ese mismo deseo que tuvo Juan en él, en el espíritu, hacia él, hacia los hermanos. Amados, yo deseo, quería lo mejor para esa gente, quería servirle lo mejor a esa gente. 1 Corintios 1, ¿quién era este Gallo? Estamos viendo acerca de este Gallo, que era compañero de Pablo y obviamente de Juan, el apóstol Juan. Y en el capítulo 1, versículo 14, hablando el apóstol Pablo, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pablo, al único que bautizó en el Espíritu Santo, porque le habló de nuestro Señor Jesucristo, fue a Crispo y a Gallo, de toda la iglesia de Corintios, que estaban en Corintio. Y a partir de ahí fue creciendo la palabra de Dios. Se movió la palabra de Dios tremendamente. Así que Gallo comienza así con este apóstol Pablo, conociendo su palabra, conociendo a nuestro Señor Jesús, y obviamente apuntalándose al lado de Pablo, porque le dice compañero fiel, huésped mío. Fíjense cómo es. Del cual también Juan, en tercera de Juan, vamos de nuevo a tercera de Juan, le dice amado. Y el versículo 4 es tan especial porque si bien vos ves la palabra de Dios, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan desde su corazón, inspirado en el Espíritu, le dice lo que Dios piensa de él, ¿no? Pero también lo que él piensa en el Señor de él, lo que nuestro mismo Señor Jesucristo piensa de él, ¿no? No tengo yo mayor gozo que al igual que Pablo, Juan lo tenía como un hijo en la fe. Pero ese hijo amado, porque ese hijo que reaccionó a la fe, continuó en la fe y persistió en la fe, ¿entienden? Como ellos. Versículo 5. Amado, yo fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, sea el servicio que sea, ¿no es cierto? Este hombre era fiel en eso, no le rehuía ese tema, no le esquivaba al bulto, como quien dice. Estaba para los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿entiendes? Especialmente a los desconocidos, los cuales, dice el versículo 6, han dado
ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Vieron? Es un testimonio, este tipo de personas son un testimonio porque brindan ese nutriente, ese amor de Dios tan necesario para impulsar la fe que profesamos y que confesamos, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Entre eso es lo que tiene de característico el amado, el agapeto. Brinda ese amor de Dios, ese nutriente que impulsa, energiza la fe de muchos. Este testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. Fíjense, porque ese testimonio de amor también tiene que ver con encaminarlo, recordarle, motivarle, exhortarle a que sigan con ese servicio, ¿no es cierto?, a Dios como es digno en el cuerpo de Cristo. Obviamente, porque vos no podés servir a Dios hoy fuera del cuerpo de Cristo. El servicio de Dios se brinda en el cuerpo de Cristo y por medio de Cristo y en Cristo, como dice la palabra, para que continúen su viaje, o con su vida, ¿no es cierto?, en esta vida, porque ellos salieron, versículo 7, por amor del nombre de Él, como nosotros, y como Gallo, como Juan y como Pablo, y Erasto y Crispo y todo lo que leímos. Pero acá estamos viendo características de este hombre, al cual se le decía amado. Era verdaderamente un compañero fiel de peregrinación, ¿no es cierto? Alguien que a pesar de estaba dispuesto siempre, daba hasta lo que no tenía de sí para prestar ese servicio. Alguien que verdaderamente impulsaba con ese amor de Dios la fe de muchos y encaminaba a muchos en ese amor para que sigan prestando ese servicio a Dios como Él lo hacía, como Él aprendió de Pablo y como obviamente aprendió acá del apóstol Juan, de quien estamos leyendo, ¿no? Por eso le dice, a quien amo la verdad, en el versículo 1, Juan. Porque verdaderamente era digno del amor de Dios en la verdad, dice. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, dice, debemos acoger a tales personas. ¿Vieron? Acoger, hospedarlos. Hospedarlos no es solamente decir, vení, pasar a mi casa, sino que también le da todo lo necesario para que esté cómodo en esa casa y se alimente, darle la palabra de Dios, darle a nuestro Señor, servirle. Esto es lo que hacía este Gallo, ¿viste? Debemos también acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y recordemos, hermano, que nuestro mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso te dije que nosotros podemos ser compañeros del Señor en esto. Imagínate vos, compañero de nuestro Señor, como fue este Gallo, fue el apóstol Juan, Pablo, compañero del Señor, de quien Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de quien dijo, también de este mismo Gallo, dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por eso tal vez estar orando 15 minutos antes de la reunión parezca una pavada, ¿no? Pero una cuestión de cuando vos conocés la verdad de la palabra de Dios y sabés que te está por reunir en la antesala al retorno, en donde está Cristo reinando, donde Él coordina, y le decimos la antesala al retorno porque es la reunión con Él, porque nos reunimos en su nombre,
estamos profesando la gran reunión que vamos a tener con nuestro Señor, con quien siempre vamos a estar así después de que Él venga por nosotros. Aprovechar el momento con nuestro Señor Jesucristo es tan especial porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, va a volver nuestro Señor con voz de mando y al sonar la trompeta, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que quedemos vamos a ser transformados y vamos a estar siempre con Él así reunidos. Siempre con Él. Por eso es tan importante. Sigamos estudiando un poquito este libro, ¿no? Porque le escribe a este Gallo en especial, pero obviamente es la palabra de Dios hacia nosotros. Y en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Fíjate que si no le recibía a Juan, obviamente que no le recibía a Pablo y no le recibía a Gallo, que eran amados de Dios, agapetos. Así que cuando te rechacen, hermano, o no te reciban, no te preocupes por andar en el Evangelio de Cristo o por promover a Cristo. Cuando hablen mal de vos, porque estos aman los primeros lugares, pero nosotros amamos al Señor. Y el Señor debe y siempre tuvo el primer lugar. Y eso es lo que sabía Gallo, lo que sabía Juan, lo que sabía Pablo, lo que sabía Erasto y lo que nosotros debemos aprender para que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra vida, nuestra alma. Si queremos verdaderamente respuesta y de que este deseo de Dios se haga real en nuestras vidas, estas son las características que el cristiano debe tener. Versículo 10. Pero por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Bueno, no te preocupes si hablan mal de vos, si hablan mal. Dice: bienaventurados los que somos vituperados por su nombre, gozados y alegrados, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Maligna contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esto me hace acordar a las religiones y denominaciones que no quiere que cristianos de diferentes religiones, de diferentes denominaciones se junten, y no le gusta mucho a estos diótrefes. No quieren, porque ahí es cuando ellos comienzan a conocer a Cristo verdaderamente, porque empieza a funcionar el Señor entre ellos. Entonces este Gallo, vimos todas las características de él y vimos todas las características de lo que está mal de este Diótrefe, porque Diótrefe es el opuesto de Gallo, ¿no? Por eso el versículo 11 dice: amado, no imites lo malo. Está mal, hermano, que Cristo no sea prioridad en nuestra vida, que otra cosa sea la prioridad. Está mal, hermano. Sino lo bueno. Lo único bueno que tiene el cristiano de parte de Dios hoy es nuestro Señor Jesucristo. El que hace lo bueno es de Dios. Este era Gallo. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios, lee la palabra de Dios, pero no entiende porque no tiene a Cristo. Cristo es el que trae el entendimiento de parte de Dios, para que conozcan el corazón de Dios, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, como bien dice. Todos dan testimonio de Demetrio. Acá aparece otra persona
y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis de que nuestro testimonio es verdadero. Este era Demetrio, de quien se daba testimonio. Está escrito en un contexto, en un buen contexto. Demetrio también era una persona que tenía buen testimonio de las iglesias. Alguien que está imitando tal vez a Gallo, o directamente que imitaba a Cristo, como lo hizo Gallo, como lo hizo Juan, como lo hizo Pablo, y como lo debemos hacer nosotros, hermanos, porque nosotros fuimos bautizados en Cristo, recibimos el Espíritu Santo en Cristo, y ese Espíritu está conectado a nuestro Señor, y tómalo de nuestro Señor para guiarnos a ser como Gallo, a ser amados de Dios, y a tener el deseo de Dios a nuestro favor, como quien dice. El poder de Dios a nuestro favor en nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía muchas cosas que escribirte, le dice Juan a Gallo, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Fíjense lo característico de estos cristianos, que ellos querían verse cara a cara. Hermano, es bueno verte cara a cara. Hace bien vernos cara a cara, porque nosotros aprendemos en el cara a cara, nuestro Señor trabaja. Ese día nosotros le vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. En la reunión vos le ves cara a cara al Señor. Aprendamos a vernos cara a cara. Aprovechemos las oportunidades que tengamos para vernos cara a cara. Porque ahí podemos hablar de nuestro Señor, hablar de estas cosas y aprender de estas cosas en el Señor. La paz sea contigo, dice. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Fíjense, Tony, justo dijiste amigo, estaba leyendo lo que compartiste. Fíjense que la característica del amado de Dios es: los amados de Dios son amigos. Amigo es más que un hermano, dice a veces el proverbio. Son amigos, los hermanos amados, los agapetos, son amigos, verdaderos amigos. Por eso quieren estar cara a cara. ¿Viste? Cuando tenés un amigo y querés verte con tu amigo y con tu amiga y estar cara a cara. Bueno, en Cristo somos amigos, hermano. Podemos contarnos las cosas, hablar cara a cara de las cosas y aprender del Señor y encontrar esto de parte de Dios. Ser prosperado en todas las cosas a partir de lo espiritual y tener salud, así como prospera nuestra vida. Dios los bendiga, gracias por estar. Cerramos con una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por este gran privilegio de poder entender en nuestro Señor un poco tu voluntad. A vos, Señor Jesucristo, por guiarnos a ella, haciéndonos entender, para que podamos ser tus compañeros, tus amigos, porque vos mismo dijiste: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, como lo fue este Gallo, el apóstol Juan, Pablo, Erasto, Crispo y todos los que nombramos acá. Pero gracias por haber traído esta prosperidad de parte de Dios a nuestras vidas, y más aún a la vida de aquellos que han reaccionado como Gallo, y estamos tratando de reaccionar como Gallo a vos en el servicio a tu cuerpo y en el funcionamiento en tu cuerpo. Gracias por esto, en tu nombre Jesucristo, amén. Bendiciones, hermano, gracias por estar, Dios los bendiga.